Bueno, entonces hoy vamos a hacer dos problemas de cálculo de momentos de inercia. Vamos a hacer en primer lugar el problema 8.5, que ya lo tengo en la figura, en la pizarra, para ganar un poquito de tiempo. El problema 8.5 dice lo siguiente. Hállese el momento de inercia de una barra de 4 centímetros de diámetro, 2 metros de longitud y 8 kilos de masa. Vamos a representar con la M mayúscula la masa de la barra. ¿Dónde está? 8 kilos de masa respecto a un eje perpendicular a la barra y que pasa por su centro. La respuesta es 267 kilos por metro cuadrado. Bueno, entonces el problema nos pide que calculemos el momento de inercia de esta barra que gira respecto a un eje que pasa perpendicularmente a la barra por su centro. Entonces, en este punto se encuentra no solamente el centro de la barra, sino que ahí está el centro de masa y está también para nosotros el centro de gravedad, que es el mismo. ¿Ya? Entonces, la barra tiene una longitud de 2 metros, que lo estoy representando con la L mayúscula. ¿Ya? A la derecha del eje tengo L medios y a la izquierda también L medios. ¿Ya? Pero para integrar nosotros vamos a considerar aquí el signo menos. ¿Ya? Entonces, al lado derecha del eje positivo, al lado izquierdo negativo. ¿Ya? Vamos a integrar nosotros desde un valor de menos L medios a un valor de L medios. Lo que vamos a aplicar aquí son integrales definidas. Una integral definida tiene un límite superior y un límite inferior. Entonces, el momento de inercia para una barra que gira respecto a un eje que pasa perpendicular es igual a 1 sobre 12 m por L al cuadrado. Entonces, esta fórmula debemos encontrar nosotros integrando, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Escribimos la ecuación. Voy a escribir aquí, ¿ya? Entonces, el momento de inercia I es igual a la integral de L al cuadrado por el diferencial de masa de sub m. Entonces vamos a integrar nosotros desde un límite inferior que es igual a menos L medios hasta un límite superior que es L medios, ¿ya? Entonces, el límite superior es menos L medios y el límite superior es L medios. Entonces, esa es la fórmula general para calcular el momento de inercia de una barra, de un tubo, etcétera, cuya longitud sea significante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, siempre vamos a considerar nosotros que se trata una barra homogénea. ¿Qué significa eso? Que la composición en cualquier punto de la barra es la misma. La densidad es la misma. Si yo saco un trozo del lado izquierdo, otro del lado derecho, un trozo del medio, la densidad para nosotros siempre va a ser constante. ¿Ya? Constante. Ahora, para integrar, nosotros tenemos que trabajar con un pequeño elemento de volumen. ¿Ya? Ese pequeño elemento de volumen no va a ser nada más que una rodajita, diremos así. Aquí yo voy a exagerar. Entonces, esta rodajita vamos a considerar que se encuentra a una distancia L del eje. ¿Ya? A una distancia L del eje. Entonces, nosotros, para encontrar el momento de inercia de toda la barra, tenemos que sumar los L's al cuadrado por los diferenciales de masa. Eso no lo podríamos hacer porque la barra tendríamos que dividir en millones de elementos. Para eso utilizamos el cálculo integral. Entonces, la integral de L al cuadrado por dm me va a dar la sumatoria de todos los elementos que hay en el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, A
representa el área transversal de la barra. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense, si esta rodadita yo lo voy a ampliar, digamos, lo saco yo aquí. Estoy exagerando, fíjense. ¿Ya? Esto es del grosor de un gilet. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un diferencial de longitud. DL. DL. Entonces, aquí ese DL para mí es este, fíjense. Voy a dibujar bonito. Esto es el área. El área de mi pequeño diferencial de volumen es igual al área de la barra, porque yo no lo estoy achicando el diámetro. ¿Ya? Esto sigue el área. Entonces, este espesorcito para nosotros es DL. Es un diferencial de longitud. Se ve, ¿no ven? Exacto, DL. Ahora, esto le digo es delgadito, es como un gilet, porque es una cantidad tan pequeñita que se acerca a cero. Por eso recibe el nombre de elemento infinitesimal o elemento diferencial. Entonces, este pequeño elemento va a tener una masa pequeña, dm, diferencial de masa. También va a tener un volumen pequeño, ¿ya? Que lo representamos con dB, el diferencial de volumen. Ahora, voy a hacer aquí algunos cálculos y otros los voy a hacer allá, ¿ya? Esta para nosotros es nuestra ecuación principal, mi ecuación número 1. La densidad de un cuerpo, ¿ya?, se define como la masa sobre el volumen. En este caso, fíjense, la densidad de toda la barra será igual a ¿qué? A la masa de toda la barra sobre el volumen de la barra. El volumen de una barra, esta es una barra maciza, es igual al área por la longitud. ¿Ya? El volumen de la barra es el área transversal por toda la longitud por L. Ahora, si yo quiero calcular bien, lo voy a llamar esta ecuación 2. ¿Ya? Si yo quiero calcular la densidad de este pequeño elemento de volumen, la densidad va a ser igual a ¿qué? Al diferencial de masa sobre el diferencial de volumen. Igual. ¿Qué es el diferencial de volumen? Es el volumen de este pequeño elemento. ¿A qué va a ser igual? Al área transversal por el espesor de L. ¿Ves? Si de aquí despejamos nosotros el diferencial de masa, dicen, el diferencial de masa va a ser igual a la densidad por el área por el diferencial de la longitud de L. Esta lo voy a llamar ecuación número 3. Se ve. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir esta ecuación 3 aquí en la ecuación 1. Entonces, aquí voy a tener integral de L al cuadrado por dm. Dm es el diferencial de masa que está dada por rho. Rho es la densidad a el área de L. Entonces, tengo rho, área y dl. Rho A y dl. ¿Cuáles son los límites? El límite inferior es menos L medios y el límite superior es L medio. Ahora, en una integral, saben, lo que es constante sale fuera del signo de integración. ¿Qué es constante? La densidad y el área. Entonces tengo la densidad por el área. Y me queda bien en la integral de L al cuadrado por dl. Desde un límite inferior menos L medios hasta L medios. Esta integral ustedes lo saben, o sea, es muy sencilla, es como si yo tuviera la integral de x al cuadrado por dx. Entonces, ¿a qué es igual? A x al cubo dividido 3. ¿Ya? Si tiene, digamos, aquí un límite x1, aquí un límite x2, entonces era desde x1 hasta x2. ¿No? Eso, y ya lo saben, y eso es muy sencillo. Entonces, ahora yo voy a borrar
Entonces, la integral de L al cuadrado por DL va a ser igual a L al cubo dividido 3. ¿No? Entonces, escribo, el momento de inercia es igual a ρ por el área. Aquí abro un corchetes, entonces voy a tener L al cubo dividido 3. Los límites, menos L medios hasta L medios. Ahora, ¿qué hacemos? En vez de L, sustituimos en primer lugar el límite superior, L medios al cubo, menos el límite inferior, menos L medios también al cubo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Vamos a sustituir los límites superior e inferior. Entonces, tengo ρ por A, entonces aquí abro un corchete. Entonces, ¿qué tengo en el numerador? Entonces, en vez de L, colocamos L sobre 2 al cubo, menos L sobre 2 al cubo, y todo eso dividido 3. Igual, voy a colocar aquí ρ por A, y el 3 lo saco aquí afuera. Ahora, aquí tengo yo una cantidad negativa elevado a un número impar. ¿Ve? Por lo tanto, va a tener menos por menos más por menos menos. Entonces va a quedar menos L al cubo dividido 8. ¿No? Ese menos por este menos se vuelve más. Entonces voy a tener L al cubo entre 8. Aquí lo voy a escribir. L al cubo entre 8 más L al cubo entre 8. ¿Ya? Repito, esto queda menos, por este menos se vuelve más. ¿Ya? Entonces ahora tengo L al cubo sobre 8 más L al cubo sobre 8, voy a tener 2L al cubo sobre 8. Voy a escribir aquí el momento de inercia, entonces va a ser igual a ρ por A sobre 3. Y aquí les decía, voy a tener 2 veces L al cubo dividido 8. ¿Ya? Ahora, fíjense, 8 por 3, 24. Entre 2, 12. Entonces me queda en el denominador 12. Os digo, 8 se cancela, queda aquí 4 por 3, 12. ¿No ven? Entonces queda en el numerador la densidad por el área y por L al cubo. Pero yo tengo que llegar a esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a sustituir en esta ecuación 2. Si a esta lo llamo yo ecuación 4. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia va a ser igual. En vez de la densidad, ¿ya? En vez de la densidad yo coloco M sobre A por L. ¿No? Entonces digo M sobre perdón. M dividido el área por la longitud. Todo esto es la densidad, ¿no ve? Entonces dice ahora por A, por L al cubo, dividido 12. Simplificamos el área. Una L del numerador con otra L del denominador. Entonces me queda 1 sobre 12 M por L al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia para la barra respecto a un eje que pasa perpendicularmente por el centro es igual a 1 sobre 12 M L al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa forma se determinan los momentos de inercia, sobre todo de los cuerpos o figuras conocidas, ¿no? Barras, cilindros, esferas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Finalmente, en el texto nos dicen que el valor numérico es igual a 6,67, creo. Entonces, aquí lo único que hacemos es reemplazar valores, fíjense. Entonces, I será igual a 1 sobre 12. La masa vale 8 kilos, ¿no? Y la longitud vale 2 al cuadrado. Entonces, tengo esto es 2, 4 por 8, 32 entre 12. ¿Ya? Entonces, si yo divido 32 entre 12, eso es
2,67, que es el valor que está en el texto. ¿Ya? 2,67 kilos por metro cuadrado. Bueno, vamos a hacer ahora un problema más de cálculo de momento de inercia. Voy a borrar. Pueden ustedes revisar en el internet, hay varios problemas resueltos. Hay también videos en el YouTube donde se explica en forma clara cómo se calculan los momentos de inercia de placas rectangulares, de cilindros huecos, cilindros macizos, de esferas huecas, de esferas macizas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso sobre todo respecto a un eje que pasa por su centro de gravedad, y si el eje pasa por otro punto, entonces hay que aplicar el teorema de Steiner. Entonces voy a hacer el problema que sigue, el 8.6, que es cálculo del momento de inercia de un cilindro hueco. Voy a tratar de dibujar un cilindro hueco, o sea, lo mejor que pueda. A ver. Más o menos. Ya. Para mí ese va a ser un cilindro hueco, ¿ya? No está tan bien, pero hagan en cuenta que es un cilindro hueco. Tal no se come de chueco, pero... de la parte hueca, ¿ya? Entonces, a ver. No parece nada. Bueno, se ve chistoso, pero es un cilindro hueco, ¿ya? Entonces ahora el eje pasa por el centro, simétricamente. Entonces el cilindro va a girar respecto a ese eje que pasa por el centro del cilindro hueco. Entonces ahora vamos a representar con R1, este es el radio interior, ¿no? Y este es el radio exterior, aquí lo voy a dibujar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, el radio interior lo vamos a representar con R1 y el radio exterior con R2. ¿Ya? R1 y R2. Aquí abajo también sería así, a ver.
el radio 1 y el radio 2, ¿no ves? A ver, voy a leer el problema para que anotemos los datos que tenemos, ¿ya? Entonces, el problema 8.6 dice lo siguiente: calcular el momento de inercia con respecto a su eje de simetría del cilindro homogéneo hueco que se muestra en la figura 8.15, en el texto, en la figura 8.15. El cuerpo tiene... ¿Dónde está? El radio interior tiene 40 centímetros, ¿ya? R1 es 40 centímetros y radio exterior 50 centímetros. R2, 50 centímetros. Considere la masa del cilindro igual a 20 kilos. La masa del cilindro es 20 kilos, ¿ya? Entonces tenemos que encontrar el momento de inercia respecto a ese eje, ¿ya? La ecuación que tenemos que encontrar es la siguiente: 1/2 de la masa, paréntesis, R2 al cuadrado, más R1 al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular el momento de inercia de un cilindro hueco respecto a un eje que pasa paralelo a su altura. Hay un dato que no le he anotado aquí: es la altura del cilindro. Que lo vamos a representar con H. Entonces, la altura del cilindro es H, ¿ya? Bueno, se ve el cilindro, ¿no ve? Muy bien, no tan bien, pero se ve, ¿ya? Esto lo voy a aclarar un poquito, mira. Lo que pasa es que tengo mucha luz yo aquí en la tarde y me da mucho reflejo a la pizarra, por eso tal vez no se pueda ver bien. Ya. Entonces, en realidad, fíjense, un cilindro hueco es como si tuviésemos dos cilindros, ¿ya? Un cilindro de radio R2 y otro cilindro que representa la parte hueca que tiene un radio de R1. ¿Ya? Ahora, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente: el momento de inercia es igual a la integral. Ahora colocamos R al cuadrado por el diferencial de masa. Cuando colocamos R, cuando estamos calculando el momento de inercia para un cilindro, para una esfera. Entonces, ahora, los elementos, fíjense, esto es hueco. Ahí no hay masa, no hay ningún elemento de masa. Entonces, los elementos de masa van desde R1, desde aquí que empiezan, hasta R2. Entonces, esto es más fácil. El límite inferior es R1 y el límite superior es R2. Nosotros tenemos que multiplicar los R al cuadrado por el diferencial de masa de todos los elementos de volumen. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro elemento de volumen? Nuestro elemento de volumen va a ser un pequeño, fíjense, de esta parte maciza yo voy a recortar un anillito. A ver si no lo voy a hacer bien, a ver. Todo es esto, sino que yo, a ver. Fíjense, entonces, este es mi elemento de volumen. ¿Ya? Aquí, a ver, lo voy a trazar hasta abajo, tengo que cortar, hasta abajo. ¿Ya? Entonces, este pequeño elemento de volumen se encuentra a una distancia R del eje. Este es esta R, la distancia de nuestro elemento de volumen hasta el eje. Entonces, yo voy a multiplicar estos R al cuadrado
por cada diferencial de masa. Ahora, este espesor para nosotros, fíjense, es el espesor diferencial. A ver, aquí lo voy a colocar aquí una flecha. ¿Ya? Entonces, este es nuestro espesor dr. ¿Ya? dr. Hagan en cuenta, a ver si tengo aquí una hoja. ¿Ya? Este espesor dr es como el de una hoja de cuaderno. ¿Ya? Entonces, observen aquí lo que estoy haciendo. Estoy colocando yo un círculo. ¿No ven? Entonces, ese es mi elemento de volumen. Ese elemento de volumen, ¿ya? Es todo esto, ¿no? Entonces, visto de frente sería así. ¿No? Sería así visto de frente. Lo tengo yo ahí. Entonces, ¿cuál es el espesor? Fíjense, este espesor, este es el espesor de R, ¿ya? Entonces, a ver, voy a tratar siempre de explicar. Entonces, ese es mi pequeño elemento de volumen. Con esto yo voy a trabajar, ¿ya? Ahora, este pequeño elemento de volumen, fíjense, tiene un espesor de R, pero tiene una altura H. ¿Por qué? Porque viene hasta aquí. A ver, ¿dónde está mi marcador negro? Entonces, todo esto viene hasta aquí. Así, ¿lo ve? Todo, ese es mi elemento de volumen. Muy bien. Ahora, voy a recordar, si nosotros, a ver, voy a escribir y voy a volver. Si nosotros tenemos un cilindro macizo, hay en cuenta que este es un cilindro macizo, de altura H, ¿ya? Esto es el área transversal. Entonces, el volumen de este cilindro macizo es igual al área por la altura. Pero el área, fíjense, si este cilindro tiene un radio R, entonces el área es pi por R al cuadrado. Y el volumen de un cilindro macizo en función del radio de la altura va a ser igual a pi R al cuadrado por H. Muy bien. Ahora, yo quiero calcular ahora el volumen de mi cilindro hueco. Entonces voy a tener yo una área externa. Entonces, ahora fíjense, si yo lo hago ahora esto hueco, ¿no? Si yo lo hago eso un hueco, entonces voy a tener una área 2, que va a ser el área externa, y el área 1, que es igual al área del hueco. ¿No ven? Entonces ahora, en este caso particular del cilindro hueco, mi volumen va a ser igual, ¿no? Yo digo, va a ser igual a ¿qué? Al área 2 menos el área 1 por la altura H. ¿Por qué? Porque yo tengo que restarlo el área hueca, ¿no? Entonces, el volumen de mi cilindro es área 2 menos área 1 por altura. ¿Ya? Que quede claro eso. Entonces, el volumen va a ser, fíjense, ¿a qué es igual el área 2? Va a ser igual a pi por R2 al cuadrado. Y el área 1 va a ser pi por R1 al cuadrado por H. ¿Ya? Entonces, yo voy a escribir, fíjense, aquí mis ecuaciones, ¿no? Quiero ver si me va a dar. Esta lo voy a llamar ecuación 1, entonces, ¿ya? Entonces, aquí voy a escribir el volumen, fíjense, de todo mi cilindro es igual. Voy a factorizar pi, saco pi por la altura h, abro un paréntesis y digo R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Entonces, la ecuación 2 me representa el volumen de todo mi cilindro hueco. Son cosas auxiliares que tengo que hacerlos para no hacerlo muy directo el problema y no simplificar, ¿no? Y ustedes tienen que saber perfectamente cómo se calcula el volumen de un cilindro hueco, cómo se calcula el volumen de un cilindro macizo. Tienen que saber cómo determino yo el volumen de una esfera maciza, de una esfera esférica,
bueno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son figuras conocidas, por lo tanto, debemos saber cómo se calcula su volumen. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si yo bien ahora aquí saco mi anillito. Esto es mi anillito. ¿Vale? Este anillo. ¿Ya? Entonces es mi anillo. Si voy a exagerar un poquito. ¿Ya? Entonces, hagan en cuenta. Este es mi anillito. ¿Ya? Este es mi anillito. Entonces, el espesor es de L. Entonces, este tiene una altura H. Este espesorcito, pero es de L. ¿Ya? Ahora, la longitud de todo el perímetro, es 2pi por R. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Fíjense, es este. Si yo lo corto, digamos esto, lo corto con una tijera y yo lo estiro así. Entonces, si yo lo estiro, va a quedar como si fuera un rectángulo, fíjense. Estoy exagerando el espesor. Entonces, este es el espesor de R. Y todo esto le decía que yo lo desdoblado, ¿ya? Yo lo tengo así. Así. Entonces yo lo parto, lo coloco ahí. Entonces toda esta longitud es la longitud del círculo o del periodo, o perdón, o del perímetro. Entonces eso es 2pi por R. ¿Ya? Y esta altura es H. Entonces mi diferencial de volumen, fíjense, mi diferencial de volumen va a ser igual a ¿qué? A la base por la altura. La base de este rectángulo es 2pi por R por la altura que es H y por dr. ¿Ya? Entonces el diferencial de volumen es 2pi R por H por dr. Podría haberlo hecho de aquí directamente. ¿Ya? Entonces el diferencial de volumen ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a todo el perímetro, que es igual a 2pi R, la longitud de una circunferencia, por la altura y por el espesor de R. Entonces eso es lo que he hecho. Pero todo eso es auxiliar. Estoy haciéndolo para tratar, digamos, de que me entienda mejor. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a borrar esto. Más o menos ya saben cómo se calcula el volumen diferencial de sub V. ¿Ya? Ahora, yo voy a escribir aquí dos ecuaciones más. Voy a escribir esta ecuación, que la densidad de todo el cilindro es igual a ¿qué? A masa sobre volumen. Igual. Masa, ¿cuál es el volumen? El volumen está dada por la ecuación 2, que es pi por h, paréntesis, R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la densidad de todo el cilindro hueco está dada por la ecuación 3. El volumen por la ecuación 2. Ahora, la densidad para mi diferencial de volumen va a ser igual a dm sobre dv. Entonces, de aquí el diferencial de masa es igual a ρ por el diferencial de volumen. Pero el diferencial de volumen es igual a 2 pi r h dr. Esta es ecuación 4. ¿Ya? Entonces, esas son las ecuaciones que necesito para resolver mi problema. Ahora, ¿dónde me vengo? A la ecuación 1. Entonces, en la ecuación 1 yo voy a escribir que el momento de inercia I
es igual a la integral R al cuadrado por el diferencial de masa. El diferencial de masa es igual a rho por pi por R por H por dr, desde un valor R1 hasta un valor R2. Igual, sacamos lo que es constante. Pi es constante. La densidad es constante. La altura H es constante. Entonces aquí queda la integral de que ahora queda R al cuadrado por R, se vuelve R al cubo por dr. Entonces me queda solamente R al cubo por dr desde un valor de R1 hasta un valor de R2. ¿No es? Igual. Pi constante, rho constante, H constante. La integral de R al cubo de R va a ser simplemente R a la cuarta dividido 4. Todo esto desde R1 hasta R2. ¿Ya? Bueno, así de fácil. Esto se lo hace de una manera mucho más fácil, más corta, ¿no ve? Cuando ya manejamos todos los conceptos, cuando ya sabemos a qué es igual el volumen, el diferencial de volumen, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora ya un poco tal vez lo estoy complicando, pero lo estoy haciendo paso a paso de una forma más sencilla, ¿ya? Entonces ya está aquí resuelta la integral. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos el límite superior menos el límite inferior. Entonces aquí voy a escribir. Entonces el momento de inercia es igual. ¿Ya? Tengo. Estoy colocando ya, no importa. Rho, pi, la altura h. Rho, la densidad por pi. ¿Ya? Entonces ahora tengo ese 4, lo voy a sacar aquí. ¿Ya? A ver, vamos a hacer esto. Que no me quede tan feo. Entonces el 4 lo saco aquí. Y luego aquí bien tengo yo R2 a la cuarta menos R1 a la cuarta. ¿Ya? Ese es el momento de inercia. Si quiero yo lo puedo dejar ahí, puedo sustituir datos, lo que sea. Pero vamos a llegar a esta ecuación. ¿Ya? Vamos a llegar a la ecuación. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense que aquí yo tengo una diferencia de cuadrados, ¿ya? Entonces, esta diferencia de cuadrados lo voy a descomponer en dos términos. En el numerador tengo la densidad pi por la altura h, en el denominador tengo 4. Entonces, es como si yo tuviera así, fíjense, R2 al cuadrado, menos R1 al cuadrado. Entonces recuerden la diferencia de cuadrados que hemos visto en el capítulo 7 de choques. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado por R2 al cuadrado más R1 al cuadrado. Esa es la diferencia de cuadrados, ¿ya? Muy bien, yo lo borro. Entonces ahora voy a borrar, no me queda otra. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Fíjense. Si a esta yo lo llamo ecuación 5, se me está viendo todavía, ¿no ve? Muy bien. Entonces, aquí en vez de la densidad, yo voy a sustituir el lado derecho de la ecuación 3, ¿ya? Entonces, en vez de la densidad, voy a sustituir el lado derecho de la ecuación. A ver, aquí vamos a ver si me alcanza todavía, si se ve en la pantalla. Entonces, fíjense, en vez de la densidad, yo voy a sustituir todo esto. Entonces, voy a hacer aquí una raya, voy a hacer así una raya grande. Entonces tengo la masa dividido pi, la altura h,
paréntesis R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Y aquí arriba continúo, fíjense. Dejo yo Inge, disculpe, sí, Ita. ¿no falta un 2 después de la densidad Sí, por eso 2 estoy por viendo, Ita, me está pi faltando. para que se simplifique? Sí. Desde aquí es el errorito. Este 2, ¿no ve? Sí, Ese 2 viene, aquí viene el 2. Gracias por aclararme. Aquí ya lo voy a poner ahí. Aquí falta entonces un 2, ¿ya? Eso estaba viendo, si no, no se me hubiera simplificado. Entonces, directamente aquí 4 entre 2, voy a dejar solamente 2 aquí, ¿ya? Y gracias por la aclaración, Ita. Por eso, si no, no me hubiera dado. Entonces, ese 2 queda aquí arriba en el numerador. A ver, voy a colocar así mejor, haga más bonito. Muchas gracias. Entonces, ahora, 4 entre 2 queda 2 en el denominador, ¿ya? Entonces, ahora continúo. Me falta aquel. Pi, H, y en el numerador, bien, tengo yo R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Y tengo aquí otro término. R2 al cuadrado más R1 al cuadrado. ¿Ya? Eso sería todo. Ahora simplificamos. También ahora se va pi h. R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado se simplifica. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Lo voy a colocar de todas maneras allá arriba para que se vea ya. Entonces, me va a quedar simplemente, fíjense, un medio de la masa. Un medio de la masa. Y me queda aquí simplemente la suma de R2 al cuadrado más R1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo voy a escribir aquí arriba. Voy a borrar esto. Simplemente para comparar, me da la misma ecuación, ¿no ven? Entonces encontramos que el momento de inercia es igual a 1 sobre 12, la masa, R2 al cuadrado, más R1 al cuadrado, ¿no? Y esa es la misma ecuación. 1 sobre 2, no 1 sobre 2. 1 sobre 2, ¿ya? Muy bien, entonces de esa forma es de cuando se trata de un cilindro macizo, es mucho más sencillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este R1 se va a hacer 0. Entonces, en este caso, la integral va a ser de 0 a R simplemente. De 0 a R. Entonces, R1, 0 y queda simplemente un medio de M por R al cuadrado, que es el momento de inercia de un cilindro macizo o de una polea, ¿ya? Muy bien, entonces voy a abordar, tenemos tiempo, vamos a hacer un problemita más. Ya, corrigen, ¿no? Aquí está el 2. Allá se van a dar cuenta ustedes. Allá le he puesto el 2 y aquí está el 2. Ya, así es. A ver, ¿qué hora es? Tenemos tiempo por demás. Pero vamos a hacer un problema más. La próxima semana también vamos a hacer unos 2 problemas de este capítulo. Vamos a ver 2 problemas un poquito más complicados, que son con velocidad relativa o aceleración relativa, con movimiento relativo.
Entonces ahora para terminar la clase vamos a hacer el problema 8.15. Es la figura 8.21. Lo voy a hacer primero la figura. Voy a dibujar yo aquí dos poleas ya. Probablemente no me salgan muy redonditas. Es una polea. Esa es la otra polea. Entonces, este sistema está formado por dos bloques, una cuerda y dos poleas fijas. M2, M1. Vamos a representar con M mayúscula la masa de las poleas. A ver, voy a leer el problema y vamos a anotar el resto de los datos. Entonces el problema dice lo siguiente. La figura que está en la pizarra 8.21 muestra las masas M1 igual a 5 kilos. Aquí voy a anotar. M1 igual a 7 kilos, perdón, M1 igual a 5 kilos que está al lado derecho, M2 7 kilos que está al lado izquierdo, conectadas una a la otra a través de una cuerda ligera que pasa sobre dos poleas idénticas, dice. Cada una con un radio de 10 centímetros y una masa de 2 kilos. El radio de la polea, de las poleas, que son iguales, 10 centímetros. Y nos dice que la masa de las poleas es igual a 2 kilos. 2 kilos. ¿Ya? Determine la aceleración de cada masa y las tensiones en la cuerda y la polea. Suponga que no hay rozamiento entre la cuerda y la polea. Es decir, vamos a evitar que resbale o deslice. Muy bien. Entonces, tenemos que calcular, aquí voy a colocar yo, el valor de la aceleración, el valor de T1, el valor de T2 y el valor de la tensión 3. Bueno, en estos problemas del capítulo 8,
también nosotros vamos a despreciar la masa de la cuerda, y vamos a considerar que la cuerda no se estira. En este sistema tenemos una sola cuerda, fíjense, que está sujetando al bloque de masa M1, da la vuelta por esta primera polea fija, esta vamos a llamar polea 1 y esta polea 2. Entonces da vuelta la cuerda o la correa, la polea 1, da vuelta la polea 2 y aquí en el lado izquierdo está sujetando un cuerpo de masa M2. Vamos a considerar que la correa no se deforma, no se estira. Por lo tanto, la distancia que suba M1 o baje va a ser igual a la distancia que M2 suba o baje también. ¿Ya? Siempre vamos a considerar que el sistema lo abandonamos del reposo. ¿Ya? Entonces, yo inicialmente armo este sistema en el laboratorio, coloco una mano aquí, es decir, sujeto yo el bloque o el cuerpo de M1 con mi mano derecha y el cuerpo de M2 con mi izquierda. Si yo lo suelto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un movimiento de los dos cuerpos de M1 y M2. Ahora, ¿cuál va a bajar y cuál va a subir? Para eso yo debo observar las masas. Y veo claramente de que M2 es mayor que M1. La masa del lado izquierdo es 7 kilos y la masa del lado derecho es 5 kilos. Entonces, lo razonable y lo lógico y lo real es que M2 empiece a descender y M1 empiece a subir. Como la distancia que va a bajar M2 va a ser igual a la distancia que va a subir M1, entonces la aceleración de los dos bloques va a ser la misma, ¿ya? Entonces, el bloque de masa M1 va a subir con una aceleración A y el bloque M2 va a bajar con la misma aceleración, ¿ya? Con la misma aceleración. Aquí voy a representar el peso M2G y aquí voy a representar también el peso. Ahora, a diferencia del capítulo 5, ¿no ve?, de dinámica lineal, nosotros aquí estamos considerando la masa de la polea y por lo tanto vamos a considerar su aceleración de la polea. Entonces, como M1 está subiendo, esta polea va a girar en el sentido contrario de las horas del reloj con una aceleración angular alfa. Esta, como M2 está bajando, también va a tener el mismo sentido de rotación, sentido contrario a las horas del reloj. También va a girar con una aceleración alfa. ¿Ya? La aceleración de las dos poleas va a ser la misma, porque las poleas tienen la misma masa y tienen el mismo radio. Si serían de tamaños diferentes, que puede darse un problema que una sea más grande que la otra. ¿Ya? Los momentos de inercia también van a ser los mismos, porque las poleas son las mismas. Ahora, si nosotros consideramos a la polea como un cuerpo rígido, ¿ya?, que en este caso tiene masa y gira respecto a un eje que pasa por el centro, las tensiones no van a ser iguales, ¿ya? Entonces yo hago bien de aquí un cortecito. Represento con T1 a la tensión del lado derecho de esta polea, ¿ya? Entonces aquí, en el capítulo 5 de dinámica lineal, despreciábamos la masa de la polea, la aceleración, y la tensión era la misma. Fíjense que aquí la cuerda es la misma, pero las tensiones no son las mismas. ¿Ya? Entonces, a esta tensión yo lo voy a representar con T3. ¿Por qué con T3? Porque voy a dejar T2 para aquí, para el bloque de masa M2. Entonces, esta tensión 2 también es diferente de esta. Aquí es T2 y aquí es T3.
vamos a ver nosotros que la tensión 2 es mayor que la tensión 3 y la tensión 3 es mayor que la tensión T1. ¿Por qué? Porque está girando en ese sentido. Si gira en este sentido, es porque esta tensión 3 es mayor que T1. Si gira en este sentido, es porque T2 es mayor que T3. ¿Ya? Voy a representar los radios. ¿Por qué? Porque cada tensión es una fuerza y va a producir un torque en cada una de las poleas. Entonces tengo ahí R, tengo aquí R, ¿lo ves? Aquí tengo R y aquí tengo R. Entonces, T1 por R es un torque que trata de hacer girar en el sentido de las aguas del reloj. T3 por R es un torque que lo hace girar en el sentido contrario de las aguas del reloj. T3 por R trata de hacer girar en el sentido de las aguas del reloj. Y T2 por R en el otro sentido. Para nosotros el sentido positivo siempre es el sentido del movimiento, ¿ya? El sentido del movimiento. Entonces aquí se me borra esto un poquito. Ahora, tenemos entonces en este sistema dos movimientos. Un movimiento de traslación de los bloques, porque los bloques se trasladan M1 hacia arriba y M2 hacia abajo. Entonces, para los bloques tenemos movimiento de traslación y para las poleas tenemos movimiento de rotación. Vamos a ir viendo por partes. Entonces, analicemos primero el movimiento, ¿ya? Movimiento de traslación. ¿Para quién? Para M1 y M2. Aquí voy a simplificar un poco, ¿ya? Entonces, la ecuación que utilizamos para el movimiento de traslación es la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿A ver? Entonces, como M1 está subiendo, entonces voy a tener T1 menos M1G. ¿A ver? Y así. Entonces, T1 es mayor. ¿Por qué? Porque está subiendo. ¿Ya? Entonces, T1 menos M1G es igual a M1 por A. De aquí yo despejo T1. Entonces, va a ser igual, fíjense, a M1 por A más M1 por G. Esta lo voy a llamar ecuación 1. Ahora, para el bloque del lado izquierdo M2, también tengo que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por su aceleración. Como está bajando, entonces el peso es mayor que la tensión. Entonces escribo M2G menos la tensión 2 igual a M2 por A. De aquí despejamos la tensión 2. Entonces la tensión 2 va a ser igual a M2G menos M2A. Esa es mi ecuación 2. Tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. Ahora vamos a analizar el movimiento de rotación. Entonces aquí voy a escribir movimiento de rotación para las poleas. Entonces, movimiento de rotación para las poleas. Entonces, aquí aplico la segunda ley de Newton, pero escrita de esta forma, que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Dónde aplicamos la sumatoria de torques? En el eje, en el centro de cada polea. Entonces les decía, como esta está girando en el sentido contrario de las agujas del reloj, significa que T3 es mayor que T1. Entonces el torque positivo va a ser T3 por R. Entonces aquí escribo tensión 3 por R menos tensión 1 por R igual. El momento de inercia de una polea es igual a 1/2 de la masa por R al cuadrado. ¿Ya?
También quiero que recuerden que he visto yo una relación entre la aceleración tangencial o lineal y la aceleración angular alfa. Entonces, A tangencial igual al radio por alfa. Y de aquí alfa siempre, alfa que la aceleración angular es igual a la aceleración tangencial sobre el radio. Entonces, aquí yo voy a colocar directamente, fíjense, el momento de inercia es 1/2 de m por r al cuadrado, y aquí tengo a sobre r. Hacemos las simplificaciones. Esta r con esta r se cancela, y la otra r que queda con esta r. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esta ecuación, que la tensión 3 menos la tensión 1 es igual a 1/2 de m por a. Esta lo voy a llamar ecuación 3. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para la polea 2, está girando en este sentido. Significa que T2 produce un torque mayor que T3. ¿Por qué? Porque T2 es mayor que T3. Entonces tengo T2 por L, aquí voy a escribirlo. Así ya. T2 por R menos T3 por R. Esto es igual a 1/2 de m por r al cuadrado por a sobre r. ¿Ya? Pongamos bien esto. Simplifico. Esta r con esta con esta, con esta. Y me queda esta ecuación que lo voy a escribir aquí, bien sí. Me queda tensión 2 menos tensión 3. Igual también a 1/2 de m por a. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar estas ecuaciones miembro a miembro. La ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces, T3 menos T3 se anulan. Y me queda en el lado izquierdo T2 menos T1. T2. Aquí tengo 1/2 de MA más 1/2 de MA. 1/2 más 1/2 es 1. Simplemente M por A. Y tengo la ecuación 5. Ahora fíjense, la ecuación 5, la ecuación 1 y la ecuación 2 es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a sustituir en vez de T2 lo que tengo aquí en la ecuación 2, en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, en vez de T2 tengo esto. M2G menos M2A. Dice menos T1, pero T1 es igual a M1A más M1G. Como hay un menos por delante, estos dos términos van a cambiar de signo. Entonces voy a tener menos M1 por A menos M1 por G. Y todo esto simplemente es igual a M por A. Finalmente, fíjense, ¿qué voy a hacer? Este M2 por A negativo va a ir a sumar al lado derecho. Este menos M1 por A también va a ir a sumar al lado derecho. Y en el lado izquierdo me va a quedar solamente esto con esto. Entonces me va a quedar simplemente M2G menos M1G. En el lado derecho voy a factorizar la aceleración y me va a quedar M. Esto va, hemos dicho, con signo positivo. M1 y M2. Finalmente de aquí yo despejo la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a M2 menos M1 factorizando G dividido M más M1 más M2. ¿Ya? Y de esa forma tengo una expresión para calcular la aceleración. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a borrar. ¿Hasta dónde voy a borrar? Hasta aquí sí.
Después ya voy a ir borrando a medida que vaya calculando. ¿Ya? Entonces, mi aceleración va a ser igual M2 menos M1, 7 menos 5. 7 menos 5, todo esto por 9,81 en el numerador. En el denominador, la masa de la polea más la masa M1 más la masa M2. Entonces tengo 2 más 5 más 7. ¿Ya? Entonces, si hacemos operaciones, tengo 7 menos 5, 2 por 9,81, dividido 14. 2 más 5, 10 más 7, 14. ¿Ya? Y eso me queda 1,4. Entonces, la aceleración es igual a 1,4 metros por segundo cuadrado. La tensión 1, ¿con cuál ecuación lo calculo? Con esta ecuación 1. ¿Ya? Entonces, la tensión 1 va a ser igual, dice, voy a factorizar M1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es M1? Es 5. Factorizamos la aceleración 1,4 más 9,81. Entonces, así voy a ir yo, voy a ir borrando. Entonces, ¿cuánto me sale ahora la tensión 1? Entonces, tengo 1,4 más 9,81. Eso por 5. Igual 56. Entonces, la tensión 1 vale 56 newtons. ¿De dónde calculo la tensión 2? De esta ecuación 2. A ver. Entonces, la tensión 2 va a ser igual a ¿qué? Factorizo M2. ¿Cuánto vale M2? 7. Paréntesis. ¿Qué me queda? Me queda 9,81 menos 1,4. De esa forma tengo la tensión 2. ¿Cuánto sale? 9,81 menos 1,4. Igual, eso por 7. Sale 58,8. Finalmente, voy a calcular yo la tensión 3. ¿De cuál ecuación? De la ecuación 3. Borro. ¿Qué cosa? Entonces, de esta ecuación 3, la tensión 3 va a ser igual ¿Qué cosa hago? a la tensión 1 más un medio Ah, M. pasó. ¿Ya? Nos reemplazamos datos. Limpia la cámara. Eso se lo he sacado clarito. Silencio, por favor, estamos grabando la clase. Entonces, tensión 3 va a ser igual a ¿qué? A tensión 1, que vale 56, ¿ya? Más un medio de MA. Entonces, aquí tengo un medio, M vale 2 y la aceleración vale 1,4. Este 2 con este 2 se cancela. Y finalmente, bueno, ya lo voy a borrar todo esto, porque con negro estamos representando los resultados. Entonces, la tensión 3 va a ser igual 56 más 1,4, 57,4 newton. Como pueden ver, las tres tensiones son diferentes. ¿Ya? La mayor, ¿dónde está? ¿Cuál es la mayor? T2. T2, la mayor, 58,8. Luego le sigue T3, 57. Y luego T1, 56. ¿Ya? Bueno, entonces, mis queridos alumnos, con esto damos por terminada la clase de hoy. Y como les dije, el próximo martes vamos a hacer unos 2 problemas más. Estaba pensando, me parece que ya está cerca la segunda evaluación. Creo que la otra semana o la que viene. Así que no se me descuiden eso. Ahorita no tengo la fecha, pero
esas fechas se mantienen, ¿ya? No se puede ampliar ni se puede modificar. ¿Por qué? Porque hasta el 18 tenemos que terminar ya todo lo relacionado a la materia, ¿ya? Muy bien, aquí voy a parar la grabación